Hola Lucas, ¿te parece que ya empezamos? Son las 8:11. Perfecto, Cris. Bien, sí, ya tiempo Bueno, antes suficiente. de que empieces, porque ya los chicos me conocen de la clase anterior, hoy va a dar la clase Lucas Flores, que es profesor de la asignatura de Arti 1. Acá ya los chicos, si querés, antes de empezar, ya me están preguntando la bibliografía a la cual pueden acceder para hacer consultas sobre este tema. Si querés, antes de empezar a hablar, querés mencionar la bibliografía y una vez que digas eso, ya empezás con la clase. Te dejo el audio a vos. Bueno, muchas gracias, Cris. Bueno, buenos días, estudiantes. Ahí Cris me presentó. Mi nombre es Lucas Flores, soy docente de la asignatura. Eh, bueno, para mí es un gusto acompañarlos en su primer año en la carrera y también poder introducirlos en lo que es este núcleo, la célula, introducirlo a los conceptos de citología. A ver, me preguntan sobre la bibliografía. Por ahí mi recomendación es de que se inicien, comiencen leyendo de libros como el Curtis, que es un libro que está dentro de la bibliografía obligatoria de la asignatura, o el Campbell. Esos son libros que son bastante amenos y que representan así como un buen puntapié o primer escalón para poder estudiar este tema. En el Ross Paulina también, que es un libro que van a tener que utilizar ya de forma más dirigida e intensiva para los siguientes seminarios, también está bien descrito todos los conceptos que a nosotros nos importa que aborden desde su estudio en relación a las células, ¿sí? Así que bueno, si bien decimos siempre de que eh, el seminario, las clases grabadas que se suben y que ustedes pueden acceder, que son del año pasado, las actividades virtuales y el trabajo práctico, que está en formato PDF y que pueden descargar y realizar también, representan estímulos. Ustedes también tienen que poner de su parte consultando la bibliografía obligatoria, ¿sí? Por más que hoy en día existen infinidad de recursos, sobre todo hoy en día digitales, nada cambió de que para prepararse para los exámenes y para poder tener una buena performance en la cursada, van a tener que sentarse a leer. Eso nada lo cambió, por más que hoy en día existen muchos recursos. Así que bueno, espero haber saldado esa pregunta respecto de la bibliografía. Una aclaración que quiero hacer es que hasta el momento los seminarios que ustedes tuvieron y los que vendrán están dirigidos en base a las preguntas que ustedes plasmaron en las wikis. Hubo un inconveniente ahí con que la mayoría pudo visualizar un poco tarde lo que fue la clase del año pasado, con lo cual no pudieron efectuarse las preguntas o que al menos yo hubiera esperado para poder hacer que la clase tomara ese formato. Así que lo que voy a hacer es volver a dar la clase actualizada y a medida que vayan surgiendo preguntas, bueno, mis compañeros docentes, que acá también tengo un lindo apoyo y varios que están conectados, van a ir transfiriéndome sus dudas, sus consultas, para que yo no avance con la presentación y pueda detenerme en el momento oportuno y poder saldar esas dudas, esas preguntas que ustedes tienen. Lo que también está bueno de este formato, bueno, que es como bastante improviso que va a tomar, es que va a representar como un marco de referencia para saber hasta dónde ustedes tienen que estudiar respecto al tema, porque la célula es un tema muy complejo y muy profundo. Nosotros intentamos simplificarlo, pero en ese sentido está bueno que la clase tome este formato con el cual se venía trabajando el año pasado para saber qué es lo que hay que saber respecto del tema y que ya es accesorio y que no es importante saber, porque ayer estuve dándole una ojeada a la wiki, por más que no iba a seguir las consultas, sino que voy a ver las que aparezcan ahora, y preguntaban respecto de cómo, cuál es el mecanismo de acción de los priones o de los bacteriófagos cuando invaden las células procariotas, y eso es súper profundo y lo van a ver en una asignatura del segundo año de la carrera. No tiene nada que ver en este momento con lo que nosotros queremos que ustedes sepan y lo que se propone desde los contenidos, ¿sí? Desde mi experiencia como profesor, creo que difícilmente pueda
aprenderse con H, es decir, poder apropiarse de un contenido o de un saber si no está agarrado de alguna forma de algo que yo sé previamente, ¿sí? Así que vayamos de lo general a lo particular. ¿Mm? Bueno, esto como aclaraciones antes de dar inicio a la presentación. Pregunto antes de ya largar con la presentación y de ampliarla, ¿alguna duda hasta ahora, hasta el momento? ¿Qué se ve en el chat? Ahí, Lucas, además, como es una parte muy general de esto, comprender el tema, también los primeros capítulos, tanto del Guyton como del Ross, hablan de manera general de estos conceptos, por si les gustan esos libros, ¿no? Si les gustan esos libros también. Habitualmente los libros de fisiología, histología, tienen los primeros capítulos hablan de las características de la célula. Ahí Lucas, Cristina está ahí sumando a Beatriz Cisneros, que nos va a acompañar, pero un segundito, no arranques todavía hasta que Cristina pueda agregar a Beatriz, que es, eh, que es intérprete de lenguaje de señas, así que espera un segundo. Cristina, ¿estás pudiendo? No, no sé por qué ahora no me deja. Ya hice varios intentos. A ver de nuevo. Disculpen. Vas a participantes, abajo del todo dice ver todos los participantes. En la columna derecha vas a participantes, ver todos los participantes y en el buscador pones Cisneros, que seguramente no se debe Sí, encontrar. aparece, pero la tomo y no me la... Y ahí tenés que poner panelista, cliquearla, es decir, pintarla y poner panelista. Sí, es cierto esto que dice Jorge, de que, bueno, yo recomiendo por ahí empezar por el Curtis o por el Campbell, pero de cualquiera de los libros que forman parte de la bibliografía obligatoria, ya sea un libro de anatomía, de fisiología, de histología, de embriología, ¿sí? De biología, todos se inician con biomoléculas y a continuación tienen las células y suelen tener una buena descripción de lo general que hay que saber sobre este contenido, ¿sí? Así que el que elijan va a estar bien, de todas formas. Hola Beatriz, ahí vas a poder activar tu cámara. Perdón por la tardanza, no, no sé qué pasaba. Hola Beatriz, un gusto. Hola, buenos días. Bien, esto claramente, si podría, hoy Lucas Flores va a ser el docente que va a estar a cargo de esta clase, Sí, ya y empiezo. y si tuvieras que hacer alguna sugerencia a Lucas, si tuvieras que hacer alguna sugerencia a Lucas, es bienvenida. Bien, yo voy a hacer un medio entre Franco y ustedes, así que si Franco necesita preguntar algo, me va a decir a mí y yo les pregunto a ustedes. ¿Sí? Gracias. Buenos días. Listo, Lucas, arranque nomás. Buenísimo, bien. Me voy a amplificar la presentación. Bueno, habiendo hecho las primeras aclaraciones, lo que
Bueno, paso a contarles que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver la primera parte del núcleo de la célula, lo que corresponde a las generalidades de la misma, membranas, mecanismos de transporte y características, funciones y estructuras de las organelas citoplasmáticas, para poder dejar para el próximo seminario lo que corresponde al núcleo y al proceso de síntesis proteica. Es importante todo lo que vemos el día de hoy, ¿sí? No hay nada que esté de forma azarosa y de casualidad, sino que la clase está revisada y todo contenido que se ve el día de hoy es importante, porque van a ver que empieza con bastante de historia de la ciencia, pero bueno, eso también forma parte del contenido, tanto como lo biológico. Vamos a empezar hablando en principio de la teoría quimiosintética. La teoría quimiosintética da cuenta de cómo compuestos orgánicos que contienen en su composición química carbono se conformaron a partir de compuestos inorgánicos. ¿Dónde ocurrió eso? Ocurrió en un escenario bastante parecido al de la imagen de la derecha. Un lugar hermoso, ¿no? Como para sacarse una foto. La Tierra en ese momento, estamos hablando de 3,5 a 4 miles de millones de años, se presentaba como un ambiente súper hostil y violento, con intensa actividad volcánica, intensa actividad eléctrica, relámpagos, fuertes lluvias, un ambiente prácticamente anóxico, con poco y nada disponibilidad de oxígeno libre, sin una capa de ozono que permitiera filtrar la radiación solar, por lo cual la misma llegaba hasta la superficie terrestre. Pero eso, en algún punto, contribuyó a que hubiera una elevada cantidad de moléculas reactivas en esa atmósfera primitiva. Y es así que comenzaron a ocurrir diferentes reacciones químicas que conllevaron a la formación de los primeros compuestos orgánicos. Eso es al menos lo que proponen su teoría Oparin y Haldane. Algo que posteriormente fue llevado a lo experimental a partir de los experimentos de Milley y Urey. Dicho experimento está ilustrado en la imagen de la izquierda. Lo que ellos hicieron fue generar una mezcla de gases sencillos como el metano, el amoníaco, el hidrógeno, el vapor de agua. No sé si se ve mi cursor, pero bueno, yo lo voy a ir señalando. Aquí. Y esos gases, calentándolos también con agua y otorgándole a este sistema descargas intensas pero controladas de electricidad. Se ve la presentación, gracias. Y bueno, ¿qué encontraron ellos? Que a partir de este experimento comenzaban a formarse los precursores de las biomoléculas, lo que se denominarían monómeros, monosacáridos, aminoácidos, purinas y pirimidinas, y cuando bajaban la temperatura, estas moléculas comenzaban a asociarse para dar lugar a rudimentos de ácidos nucleicos, polipéptidos, componentes que son biomoléculas y que forman parte de los sistemas biológicos, ¿sí? Así que bueno, este sería el escenario, ¿sí? En el cual tuvo lugar la aparición de los primeros sistemas autorreplicantes de ARN o RNA, que también estaban asociados con rudimentos de polipéptidos. Vamos a hablar ahora un poco de cómo evolucionaron esos sistemas. Estos sistemas que están conformados, repito, por un ARNA que tiene la capacidad de autorreplicarse y polipéptidos rudimentarios, tomaron lugar en lo que se conoce como evolución química. A partir de los mismos es que se gestaron y aparecieron sistemas que también están formados por moléculas de RNA que se autorreplican y que a partir del mismo pueden obtenerse proteínas, que son macromoléculas, moléculas más complejas que los polipéptidos. Están conformados también por aminoácidos, es lo que tienen en común, pero son moléculas más complejas. Y estos sistemas aparecieron y tomaron lugar a partir de un proceso que se conoce como evolución biológica, prebiológica o prebiótica. Esa es la segunda etapa. Y por último, la que sí supone la evolución biológica es la aparición de sistemas
están conformados por un ácido nucleico llamado ADN o DNA, que es mucho más estable que el ARN. Eso es una innovación evolutiva, ¿sí? La aparición de esta molécula es una innovación dentro de este tipo de sistemas. A partir del ADN, que tiene la capacidad de autorreplicarse y que también tiene la capacidad de formar el ARN, es que se pueden formar proteínas dentro del mismo sistema. Y esto es algo que caracteriza a las células actuales, a cada una de las células que forman parte de los organismos vivos actuales y extintos, las células que forman parte de nuestro cuerpo, ¿sí? Esto es algo que mantienen en común. En 1665, el científico Robert Hooke diseñó él mismo una especie de arminículo parecido a lo que sería un microscopio óptico actual, bastante y muy rudimentario. Y lo que él hizo fue observar un preparado de corcho. Y lo que observó, al ver a través de esa lente, de ese microscopio rudimentario, que él mismo generó, eso tiene mucho valor, fue vio algo similar a lo que se ve en esta imagen de la derecha. Y ahí fue cuando se acuñó por primera vez el término célula. Célula utilizó ese término porque lo que vio fue bastante parecido a lo que se observa al ver un panal de avispas o una colmena de abejas. Lo que él vio fue las paredes de las células vegetales, la pared celular, que está conformada por celulosa, no vio las células, porque una vez que mueren las células vegetales, lo que se conserva son las paredes celulares que están constituidas por celulosa. Eso fue lo que él vio. De ahí surge el término célula. Viene la palabra celda. Otra cosa de las que tenemos que hablar que es importante es sobre la teoría celular y los postulados que forman parte de la misma. Son 3 los postulados. La teoría celular fue propuesta, diseñada por 3 científicos. El botánico Matthias Schleiden, el zoólogo Friedrich Schwann y el patólogo Rudolf Virchow. Matthias Schleiden trabajaba con tejidos vegetales. Y al observar tejidos vegetales al microscopio, lo que él notó es que las plantas estaban formadas por varias células, eran organismos multicelulares, fue lo que él notó. Hoy en día diríamos, oh, qué obviedad, pero en ese momento no era tan obvio. Él fue el que notó y reparó en eso, ¿sí? En ese detalle. Y por otro lado, Felix Schwann trabajaba con tejidos embrionarios, principalmente con las cuerdas dorsales de los renacuajos, y llegó también a la misma conclusión de que los tejidos animales están conformados por numerosas células, pero además lo que él notó es que esas células tienen, si bien forman parte de un tejido, de algo un poco más abarcativo, más complejo, ¿sí? Corresponde a otro nivel de organización, lo que es un tejido, las células mantenían una cierta independencia, ¿sí? Y por otro lado, Rudolf Virchow lo que notó al examinar numerosos tejidos diversos era que toda célula derivaba de otra célula, lo que en latín se conoce como omnicélula es célula. Así que reorganizando esta información, la teoría celular está formada por 3 postulados o principios. Llamémosle principios. El primer principio dice que todos los organismos están formados por células, al menos una célula, ¿sí? Que sería el caso de los organismos unicelulares. El segundo principio dice que la célula es la unidad morfológica y funcional de todos los organismos. El primer principio hace referencia a algo estructural y el segundo hace referencia a algo más funcional. Y el tercer principio dice que toda célula deriva o se origina a partir de otra célula. Bueno, ya finalizando un poco con todo esto que supone un poco de historia de la ciencia, vamos a hablar de la teoría endosimbiótica, que también pueden encontrar
en la bibliografía como teoría simbiogenética, de la endosimbiosis seriada o simbiogénica, ¿sí? Esas 4 formas designan a la misma teoría. Es una teoría que fue propuesta por la científica norteamericana Lynn Margulis, y esta teoría básicamente lo que da cuenta es sobre el origen de la célula eucariota. Nosotros vamos a caracterizar 2 tipos celulares en este seminario, que es el de la célula procariota y la célula eucariota. Ocurre que en un principio, organismos procariotas de vida libre, de mayor tamaño, tenían la capacidad de nutrirse fagocitando organismos procariotas de menor tamaño. Y en ese proceso de fagocitosis, que también vamos a ver a continuación con mayor detalle cómo ocurre, les puedo anticipar de que la fagocitosis consiste en internalizar, englobar, poder incluir dentro de la célula a otro organismo, para poder nutrirse a partir de él. Cuando una célula procariota de vida libre de mayor tamaño intentaba internalizar a otra, podían ocurrir 3 cosas. Una de ellas es que esa célula se internalizara y que fuera digerida y que sirviera de fuente nutritiva, ¿sí? Para la nutrición del el organismo captor. La segunda opción era que la célula procariota que iba a ser internalizada lograra escapar y destruyera a la célula de mayor tamaño captora. Y la tercera opción, el tercer camino, que es el que propone esta teoría, es que una vez que es incluida la célula de menor tamaño dentro de la célula procariota de mayor tamaño, ambas conviven o existen en tolerancia mutua. Y de hecho es un tipo de relación que es obligada. Ambas dependen una de la otra. Esto daría cuenta del origen de la célula eucariota. Y si yo tengo que decirles otra cosa que quizás les resulte más conocido, ese término del secundario, porque estoy seguro de que muchas de las cosas que vamos a ver hoy, en algún momento el secundario las vieron. No les creo si me dicen que no lo hicieron, que no lo vieron. Esta teoría da cuenta del origen de la mitocondria y de los cloroplastos, ¿sí? Que tienen una doble envoltura y que además tienen un ADN que es distinto del ADN nuclear. También esta teoría da cuenta del origen de la envoltura nuclear y de la existencia de un núcleo, porque seguramente saben o habrán leído previo a esta clase que las células procariotas carecen de núcleo y las células eucariotas sí lo poseen. Ocurre que en las células procariotas el único cromosoma circular está anclado a una porción de la membrana plasmática y es posible que esa región haya sido internalizada, englobada, haya rodeado el núcleo y así es como se formó la envoltura nuclear. Así que esta teoría da cuenta de todas estas cosas que les comenté, así como también otra cosa que propuso Lynn Margulis, que es la existencia de 5 reinos, ¿sí? El reino Procaria, el reino Animalia, formado por los animales, el reino Plantae, conformado por las plantas, el reino Fungi, por los hongos, y el reino Protista, conformado por los protozoos y los protofitos. Hasta acá pregunto, ¿hay alguna pregunta así importante, relevante, ya que terminamos con la parte de historia de la ciencia, que haga falta rever? Voy lento. Sí. En general tengo esa Lucas, costumbre de hablar rápido. Lucas, acá me preguntaron qué era la fagocitosis. Si querés explicarlo nuevamente, lo escribí por el chat, pero si puedes explicarlo mejor para todos. Y después, este proceso, vos explicaste que daba origen a la mitocondria y me preguntan a qué otra organela. Al cloroplasto, y también da cuenta esta teoría de un posible origen del núcleo, ¿sí? De la envoltura nuclear que rodea el material genético en las células eucariotas, esas 3 estructuras. Y en relación a la fagocitosis, yo más o menos como que la describí bien por arriba porque hay una filmina en la cual tengo que hablar sobre esos procesos, ¿sí? Sobre la endocitosis y la exocitosis. Y ahí voy a hablar sobre fagocitosis y pinocitosis. Así que tengan en cuenta, Cris, por ahí si podés recordar esto, y después vemos para la persona que formuló la pregunta de si finalmente termina siendo saldado y si se entiende bien, ¿sí? Ese proceso. Pero lo comenté por arriba porque ahora lo voy a explicar en detalle.
Bien. Después preguntan si podés repetir los principios de la teoría celular. No me quedó claro el segundo principio de las células. ¿Podrás explicar nuevamente los principios de la teoría celular? Perfecto, bien, volvemos a eso. Lo repito. Aquí estábamos, en esta diapositiva. Recuerden que esto va a ser grabado, así que tratemos de hacer preguntas que tengan que ver con cosas que no se hayan entendido, no con cosas que no se hayan escuchado, porque después van a poder volver a acceder a esta reunión, a este material. Pero bueno, ya que es algo corto, no hay problema en volver a repetirlo. La teoría celular está constituida por 3 principios. El segundo de ellos dice que la célula es la unidad morfológica y funcional de todos los organismos vivos. ¿Vieron cuando se define la célula como la mínima unidad de vida? Bueno, tiene que ver con algo como eso, ¿sí? Con esa definición. Perdóname, volvé al anterior, un Sí. minutito. Fíjense que ahí tienen los reinos, alguien que está preguntando, y de última vuelven a escuchar la clase porque preguntaron cuáles son los reinos, y alguien que preguntó si los humanos somos otro reino aparte. No, los humanos estamos dentro del reino de los animales, somos animales. Buenísima esa pregunta, me encantó esa pregunta, muy buena. Seguramente hay muchas formas de poder clasificar a la biodiversidad, pero seguramente la que ustedes vieron en el secundario responda a esta propuesta por Lee Margulis, la de los 5 reinos. Estoy segurísimo de que vieron eso porque en los libros de texto de la escuela secundaria se presenta esto. Y muy buena esa pregunta. Sí, el hombre, por más que se crea que es, tengamos muy instalada esa visión antropocéntrica que es superior y que domina todas las otras especies, es una especie más dentro de lo que es toda la biodiversidad, importante también, pero forma parte de uno de estos reinos que es el reino animal. ¿Sí? Así como una esponja, así como un porífero o un celenterado, el hombre está dentro del mismo reino, si nos ajustamos a esta clasificación. ¿Mm? Buenísimo, continuamos. Y bueno, acá les presento los dos tipos celulares, los principales tipos celulares, que son la célula procariota. Estamos viendo una bacteria en la imagen de la izquierda y una célula eucariota, una célula animal, en este caso la puedo identificar por cómo es el esquema, en la derecha. ¿Cuáles son los componentes en común de ambos tipos celulares? Porque sí, tienen muchas diferencias, pero también tienen algunas similitudes. Lo que tienen en común ambos tipos celulares es que presentan una membrana celular. Membrana celular también conocida como plasmalema, lo pueden encontrar así también, con ese nombre, y que delimita el territorio celular, que define a la célula como una entidad individual, que la separa del medio externo, pero que también la comunica con el medio externo. Esa membrana celular que es muy importante y sobre todo muy importante la célula procariota, porque seguramente habrán leído en algún momento, sabrán que la célula procariota carece de organelas y casi todas las funciones que en la célula eucariota llevan adelante las organelas, que no están en la célula procariota, la membrana celular, la membrana plasmática de la bacteria de las células procariotas son las que suplen esas funciones. Al no tener organelas, la mayoría de esas funciones son llevadas a cabo por la membrana plasmática. ¿Sí? Entonces, número 1, membrana plasmática, componente común a ambos tipos celulares. ¿Qué más? Un citoplasma. Un citoplasma que contiene disuelto iones, ¿sí? Contiene ribosomas también, cuya composición es principalmente agua, una sustancia gelatinosa y que está en el interior de la célula. Está presente en ambos tipos celulares. Un material genético, el material hereditario, que en el caso de la célula eucariota está contenido dentro de un núcleo, una estructura que se denomina núcleo y que van a ver con mayor detalle en el seminario siguiente. En el caso de la célula procariota existe ese material genético, ese material hereditario, pero se presenta como un único cromosoma circular
está anclado a una parte de, a una porción de la membrana plasmática, en la cara citosólica, en una región llamada nucleoide, pero que no está envuelto, no tiene una envoltura nuclear, está en el citoplasma, ¿sí? Entonces hablamos material genético, membrana plasmática, citoplasma, tres cosas que tienen en común ambos tipos celulares. ¿Qué más? Algunas células eucariotas, no todas presentan una pared celular. Las células procariotas, todas presentan una pared celular. Y esa pared celular está constituida por una sustancia llamada péptidoglucano o péptidoglicano. En el caso de las células eucariotas que presentan pared celular, la misma no está formada por péptidoglucano, sino que está formada, por ejemplo, en el caso de la célula vegetal, por celulosa. Y en el caso de las células que corresponden a setas o levaduras, a los hongos básicamente, esa pared celular está formada por quitina. Celulosa en las plantas, quitina en los hongos, péptidoglucanos en los organismos procariotas. ¿Sí? ¿Qué más tienen en común? A ver, recordando lo que vemos acá, una estructura muy llamativa. Estamos viendo tres estructuras que reciben el nombre de flagelos, que en el caso de las células procariotas pueden no estar presentes, como sí pueden estar presentes en número de 1, 2, 3, en una región, en dos polos o distribuidos en toda la superficie. En este esquema estamos viendo tres flagelos que están localizados en una región, ¿sí? Tienen forma de látigo y le permiten a la célula desplazarse en el espacio. Tienen una función locomotora. En el caso de la célula eucariota, es una estructura que solamente está presente en los espermatozoides, pero que existe un flagelo que tiene funciones locomotoras, solo en el espermatozoide, pero también está presente. Bueno, hasta acá componentes que tienen en común. Ahora vamos a ver en detalle lo que le es propio a cada uno de estos tipos celulares. Vamos primero con los organismos procariotas, con las bacterias. Dijimos que las mismas poseen una membrana celular y por encima de esa membrana celular poseen una pared celular. Y esa pared celular está formada por péptidoglucanos o péptidoglicanos. Dependiendo de la concentración que tengan de esta sustancia en la pared celular, es que pueden ser clasificadas las bacterias en gram positivas y gram negativas, a partir de una tinción, de un método de tinción de laboratorio. Si las bacterias son de tipo gram positivas, esa pared va a adquirir una coloración violácea. Si por el contrario las bacterias son gram negativas, es decir, que poseen una reducida cantidad de estos péptidoglucanos en la pared celular, van a ser clasificadas como gram negativas, bueno, eso lo dije, pero van a adquirir una coloración rosada. ¿Qué hay por encima de esta pared celular? Un glicocálix. Un glicocálix que está conformado por glicolípidos y glicoproteínas. Se presenta de forma difusa, ¿sí? Ese glicocálix, esas glicoproteínas y esos glucolípidos. Sin embargo, si están de forma compactada, van a formar lo que se conoce como cápsula. Si es que están compactados. Entonces voy a tener desde lo más profundo hacia lo más superficial, voy a tener la membrana plasmática, una pared celular y la cápsula. Una cosa que yo no dije, vuelvo, pero que también tienen en común, es que las células eucariotas también tienen un glicocálix y vamos a ver más adelante qué función desempeña. Volvemos a las bacterias. Hablamos de su membrana, hablamos de la pared, de la clasificación como gram positivas y gram negativas en función de la cantidad de peptidoglucanos. Hablamos del glicocálix y que si sus componentes están compactados reciben el nombre de cápsula. ¿Qué más poseen? Dijimos que los organismos procariotas presentan un único cromosoma de forma circular que está anclado a una porción de la cara citosólica de la membrana plasmática y ocupa una región del citoplasma que se llama nucleoide. Además presentan cromosomas, en general 1 a 2 cromosomas,
pequeños y circulares adicionales a este cromosoma principal circular que reciben nombre de plásmidos. Y eso les permite a las bacterias poder generar variabilidad genética durante su reproducción. A través de la conjugación, ¿sí? Porque pueden intercambiar ese material genético. Ustedes seguramente recordarán que el tipo de división celular que experimentan es la fisión binaria, que otorga muy poca variabilidad genética, pero los plásmidos tendrían la función de poder subsanar este problema, ¿sí? Poder generar variabilidad genética y adaptación ante el ambiente, ante las condiciones ambientales. ¿Qué más a destacar? Bueno, hablamos también de estructuras denominadas apéndices. Habíamos hablado del flagelo. Acá, fíjense que en esta imagen teníamos 3 flagelos, acá tenemos 1, con lo cual les repito que es variable la presencia y el número de esta estructura. Puede ser que haya ninguno, como 1, como en esta imagen, 2, 3, más de 3, y puede ser que estén distribuidos en un polo, en 2 polos, o de forma distribuida regular, ¿sí? Homogénea en la superficie del organismo procariota. Los flagelos poseen 3 componentes. El filamento, que es lo visible, lo que están viendo acá, un gancho que atraviesa todas estas estructuras que comenté al principio, la cápsula, oblicocálix, la pared celular y la membrana plasmática, y un cuerpo basal que se encuentra por dentro. Recuerden que la función que tiene es locomotora. Otros tipos de apéndices son las fimbrias y los pilis sexuales. Las fimbrias tienen una longitud menor y también un menor diámetro. Se asemejan a pelitos, digamos, y lo que le permite a las bacterias es poder adherirse a superficies. Y por otro lado están los pilisexuales, que tienen mayor tamaño, como estos, que permiten que una célula procariota se vincule a otra célula procariota y puedan intercambiar información. Cuando digo intercambiar información, es intercambiar estos plásmidos, este material genético, así como también citoplasma, y eso se traduce como información en términos de la célula. Y los pilisexuales sirven para eso. Lo que vemos acá en la imagen de la derecha superior es cómo se anclan estos apéndices a la membrana plasmática, pared celular y cápsula oblicocáliz. En violeta, de color violáceo, estamos viendo las fimbrias, y de color verde los pilisexuales. Fíjense en que la forma de anclarse y el diámetro interno es diferente de estas estructuras. Y aquí abajo lo que vemos es diferentes morfologías que pueden tener la célula procariota, ¿sí? Las que tienen forma esférica reciben el nombre de cocos. Las que tienen forma de bastones se denominan bacilos. Las que tienen forma espiralada reciben el nombre de espiroquetas. Y aquellas que tienen forma corta, como de coma, se llaman vibrios o vibriones. Lucas, Aparecieron antes de nuevamente que los sigas, raíces. perdóname, Sí, no sé si me escuchas. Sí, me sí, preguntan con si mucha todas las información, bacterias, Cris. sí, algunos me piden si puedes ir un poquitito más lento, un poquito. Y lo que me preguntan es si todas tienen pilis y fimbrias o pueden no tenerlos, si las fimbrias permiten adherirse entre ellas. Sí, las fimbrias permiten adherir a que las células se adhieran a superficies como también a otras células. Las fimbrias pueden permitir que una célula se adhiera a superficies, como decir algo inanimado, como a otro organismo que es otra célula. Sí, es cierto. Las fimbrias y los pilisexuales en general están presentes de forma más común que los flagelos, ¿sí? Puede ser que una bacteria no tenga flagelos, pero los pilisexuales y las fimbrias en general están presentes, ¿sí? No existe ninguna bacteria, creo yo, que no tenga ninguna de estos tres tipos de apéndices, ¿sí? Gracias, Lucas. No, a vos, Cris. Y bueno, voy a intentar ir más lento, ¿sí? Sé que es como un aluvión de conceptos, voy a tratar de ir más lento. Y piensen que en general yo hablo mucho más rápido, pero bueno, voy a hacer el esfuerzo de hablar más lento todavía.
aparecieron los reinos, por eso no le di mucha importancia anteriormente porque sabía que iban a volver a aparecer. Bueno, pero no aparecieron todos, porque acá estamos viendo los reinos que corresponden a organismos eucariotas, ¿sí? Estamos viendo acá el reino Animalia, dentro del cual se incluye el hombre, por más que estemos viendo acá una iguana, exhibiendo esos colores estridentes hermosos, acá también está el hombre, ¿sí? El reino Plantae, y lo que estamos viendo acá también es una diatomea. ¿Mm? No, perdón, este es el reino Procaria, no, porque claro, ya me parecía, las diatomeas son organismos eh, protozoos de vida libre, ¿sí? Protofitos en realidad, protistas. Y acá tenemos el reino Plantae y aquí el reino Fungi con un hongo en forma de sombrero. ¿Mm? No más que esto, mostrar cuáles son los reinos. Vamos a hablar ahora de la célula eucariota. Esta imagen es bastante sencilla, a modo ilustrativo, para poder conocer sus compartimentos. Existen dos compartimentos principales. Los compartimentos, tengan en cuenta que cuando hablamos de compartimentos estamos hablando de espacios. No son estructuras, son espacios. Existe un compartimento citoplasmático que se encuentra entre la membrana celular y el núcleo. En el mismo encontramos el citoplasma y todas las organelas que son propias de las células eucariotas. Y por otro lado tenemos el compartimento nuclear que se encuentra dentro de la membrana nuclear. Las organelas en sí mismas también representan compartimentos, porque dentro de las mismas hay un contenido, si hay otras estructuras más pequeñas o un conjunto de enzimas que llevan adelante actividades específicas, pero en sí las organelas también representan compartimentos. Pero recordemos, los compartimentos principales son el compartimento citoplasmático, que se localiza entre la membrana celular y la membrana nuclear, y el compartimento nuclear por dentro de la membrana nuclear, ¿sí? Corresponde a todo lo que hay dentro del núcleo. Vamos a hablar ahora sobre la membrana plasmática. Y creo que quizás este sea uno de los conceptos, lo que tenga que ver con mecanismos de transportes y membrana plasmática, que más van a ver a lo largo de la carrera, que se va a repetir en otras asignaturas, porque es algo muy importante lo que ocurre con la membrana plasmática, ¿sí? Y le vamos a dar mucha importancia porque está presente en todos los organismos. Vieron que lo nombramos en los dos tipos celulares. Antes de hablar de la membrana plasmática, vamos a hablar de forma general de las membranas biológicas, lo cual incluye las organelas membranosas, incluso las vesículas de transporte. El componente común a las membranas biológicas son lípidos y proteínas. Los lípidos y las proteínas conforman las membranas biológicas. Principalmente, más de la mitad de esos lípidos son fosfolípidos, que son estos que estamos viendo aquí como pelotitas, y cada uno de ellos presenta como si fueran dos patitas, dos colitas. Ahora vamos a ver qué representa cada una de estas porciones de un fosfolípido, ¿sí? Bueno, ahora hablando sobre la membrana plasmática. La membrana plasmática presenta fosfolípidos y presenta proteínas. ¿Cuál es la función y otras cosas, también vamos a ver la función de cada una de estas moléculas? ¿Cuál es la función de la membrana plasmática? Recordando, la membrana plasmática delimita el territorio celular, le otorga individualidad a la célula. La separa del medio externo, pero a su vez también la comunica con el mismo. La protege también y le permite llevar adelante diferentes funciones como es la respuesta a estímulos, por ejemplo. Esta imagen que estamos viendo acá, esta imagen que ilustra la membrana plasmática, corresponde al modelo más aceptado hasta el momento, que fue propuesto en 1972 por Jonathan Singer y Gad Nicholson, que se llama el modelo de mosaico fluido, en el cual podemos ver proteínas, que son estas que voy a señalar aquí con el cursor, que están flotando a modo de iceberg, llamémosle, en un mar de lípidos, ¿sí? Algo así es como se presenta el modelo de mosaico fluido.
Y hablamos de fosfolípidos. Los fosfolípidos están conformados, ¿sí? Acá voy a señalar uno, por una cabeza que es polar y que es hidrofílica. Las cabezas polares hidrofílicas de los fosfolípidos apuntan hacia uno de los dos lados, hacia el exterior o hacia el interior de la célula. Por otro lado, cada uno de esos fosfolípidos presenta un extremo que es apolar y que está conformado por dos colas. Y estas colas están constituidas por dos ácidos grasos de cadena larga. La cabeza que apunta hacia afuera, hacia el exterior de la célula o hacia el interior de la misma, que es polar y que es hidrofílica, contiene el grupo fosfato, por eso son fosfolípidos. Y los lípidos, que están representados por estas dos colas, que son las cadenas largas de ácidos grasos, apuntan hacia el interior de la membrana. Y hay algo que yo no dije, pero que se puede observar acá y que también es una característica común a todas las membranas biológicas, es que todas estas membranas se presentan como una bicapa. Están formadas por dos hemicapas. ¿Sí? Otra función que se asocia a la membrana plasmática es que la misma regula el tránsito de sustancias. No todas las sustancias pueden atravesar la membrana plasmática, y si lo hacen, no lo hacen de la misma forma. Eso lo vamos a ver a continuación. Y es una de las propiedades de la membrana plasmática, las membranas biológicas, que se conoce como permeabilidad selectiva. No cualquier sustancia, repito, puede atravesar la membrana plasmática, y aquellas que lo hacen no lo hacen de la misma forma. Depende de su naturaleza química y de la concentración de esas mismas sustancias. Hablamos de fosfolípidos. Sin embargo, no son los únicos lípidos que están presentes en la membrana plasmática. También hay colesterol, que lo voy a señalar aquí, que se ve de color violeta. ¿Cuál es la función del colesterol? El colesterol regula la fluidez de la membrana plasmática. Regula el movimiento de los fosfolípidos, porque tiene una estructura llamada esterano, ¿sí? Con un nombre más complejo, pero no lo voy a decir. Se llama esterano. Y esta estructura en forma de ciclo interactúa con las colas apolares, ¿sí?, de los fosfolípidos y limita el movimiento de las mismas. O sea que cuanto más colesterol tenga una membrana plasmática, más rígida va a ser. Esa va a ser la relación. Cuanto menos colesterol tenga, más fluida va a ser y más van a poder moverse sus componentes. Además de los fosfolípidos y del colesterol, también tenemos proteínas. Y esas proteínas las podemos clasificar de acuerdo a la relación que tengan con estos fosfolípidos. Las proteínas pueden ser proteínas periféricas, si se encuentran a un lado de la membrana plasmática o al otro, es decir, en la cara externa o en la cara citosólica que está en relación con el interior de la célula. Por ejemplo, acá vemos una proteína periférica. Estas proteínas están unidas de forma débil, ¿sí?, por interacciones débiles con las cabezas polares de los fosfolípidos que apuntan hacia la cara citosólica de la célula. Ese es un tipo de proteínas. Por otro lado, tenemos proteínas que son proteínas integrales o proteínas transmembranales, porque atraviesan la membrana de un lado hacia el otro, como esta que estamos viendo aquí en el medio, o esta otra. ¿Qué función cumplen estas proteínas transmembranales o proteínas integrales de membrana? Algunas son canales que reciben ese nombre porque presentan un poro en el centro y que pueden ser atravesados por determinadas sustancias. Otros son bombas, ¿sí?, que también permiten el transporte de sustancias, pero de otra forma, que vamos a ver a continuación. Algunas de estas proteínas transmembranales son receptores, que van a interactuar con una hormona, con un ligando. Y nos falta otro componente para poder describir de forma general cómo es la membrana plasmática, que es esto que estamos viendo acá, como si fueran unas pelotitas de color amarillo que están formando como si fuera una cadena, que tiene diferentes puntos de ramificación, que son glucolípidos y glucoproteínas. Glicolípidos o glicoproteínas, los pueden encontrar con ese nombre.
y que en su conjunto forman algo que yo mencioné anteriormente, pero en la célula procariota, que es el glicocálix. Acá tiene otras funciones en la célula eucariota. En la membrana plasmática también existe un glicocálix, repito, que está formado por glucolípidos y glucoproteínas. ¿Qué función presenta este glicocálix? Y diversas funciones cumplen. Por ejemplo, participan en el reconocimiento celular. En los organismos que son como el hombre, tiene una función en el humano importante que es en el sistema inmunitario, en poder reconocer qué es lo propio de lo ajeno, en las respuestas inmunitarias, como la inflamación. También, si nosotros pensamos en un glóbulo rojo, en un eritrocito, este tipo de moléculas que forman parte del glicocálix es lo que determinan los diferentes grupos sanguíneos en el sistema ABO, ¿sí? Bueno, también le permite a la célula poder deslizarse, ¿sí? Le confiere viscosidad a su superficie. Son diversas las funciones que desempeña ese glicocálix. ¿Hasta acá alguna duda, Cris? ¿Qué se ve en el chat? No, algunas dudas con respecto al transporte, pero creo que lo vas a explicar un poco más adelante, por eso no lo contesto. Perfecto, sí, lo vamos a ver a continuación. Exacto, endocitosis y exocitosis también. ¿Qué función tienen los fosfolípidos? Que ya un poco lo explicaste, el colesterol también. Creo que más o menos está todo explicado. Así que de última, si tienen dudas, pueden volver a escuchar la clase y vos ya lo explicaste. Todo eso está mencionado, sí, por ahí para que quede un poco más claro la función del fosfolípido. Los fosfolípidos conforman las membranas, son parte constituyente, esa es su principal función, la conforman a la membrana plasmática, ¿sí? Porque por ahí yo me detuve para nombrar funciones específicas de los otros componentes, de las proteínas, del glicocálix, del colesterol, pero los fosfolípidos son constituyentes de las membranas biológicas. Perfecto, Lucas. Sí, sí. Los movimientos flip-flop, creo que ahora los va a explicar todos Lucas, así que esperen un momento. Yo les diría que, porque me van llegando preguntas en el chat, que ya un poco se los dije, traten de ir escuchando la clase, porque a medida que va avanzando, Lucas va a ir explicando varios de los conceptos que ustedes están preguntando por el chat. Les diría, tengan un poco de paciencia, no se adelanten y escuchen la clase y después si queda alguna duda al final, Lucas se las va a contestar. Perfecto, Listo, muchas gracias, Cris, por la aclaración. Vamos. Sí, todas estas cosas las vamos a ver ahora, chicos. ¿Qué? Son unos adelantados, qué ansiosos. Sí, vamos a ver todo eso. Sí, no me detuve a hablar hasta ahora de eso porque tienen su filmina, su diapositiva específica, ¿sí? Pero vamos a hablar de todas estas cosas que están diciendo. Sí, sí, sí. Seguimos. Y acá apareció una de las cosas que acabaron de mencionar, movimiento de los fosfolípidos. Yo les dije que la membrana se presenta como un mosaico fluido. Que sea fluido significa que sus componentes tienen una cierta complacencia y pueden desplazarse, pueden moverse. Y es el caso de los fosfolípidos, ¿sí? Estamos viendo acá una especie como de GIF, de animación, en el cual les voy a señalar cuáles son los diferentes movimientos que puede ejecutar un fosfolípido. Uno de esos movimientos es la rotación, como esto que estamos viendo aquí, en el cual un fosfolípido gira sobre su propio eje. Es como si fuera, no sé, una personita, ustedes que se paran y giran, ¿sí? En el mismo lugar. Ese es el movimiento de rotación. Otro movimiento es la traslación. Y acá hay dos fosfolípidos que están haciendo ese movimiento, que es este. Fíjense, sigan el cursor. Y este otro, que consiste en que el fosfolípido se desplaza dentro de su misma hemicapa, ¿sí? Está en su misma hemicapa y se mueve en dos planos, ¿sí? No, perdón, sí, se puede mover de adelante hacia atrás o de izquierda a derecha, ¿sí? Se mueve en esa hemicapa. Por otro lado, también existe el movimiento de flexión, que principalmente corresponde a la porción apolar, ¿sí? del fosfolípido,
a su porción hidrofóbica, que está conformada por las colas de cadenas largas de ácidos grasos, en las cuales estas cadenas se aproximan y se alejan. Se aproximan y se alejan. En eso consiste el movimiento de flexión. Y después existe un cuarto movimiento que está separado, está acá del lado derecho, que es el movimiento energéticamente más costoso. Implica un gasto energético, que vamos a ver por qué. Este movimiento se denomina flip-flop, en el cual un fosfolípido que está en una hemicapa de la membrana plasmática intercambia posición con otro. ¿Por qué es energéticamente más costoso? Recuerden que esta cabeza es hidrofílica, es polar, y para poder ejecutar este movimiento tiene que pasar por el centro, por el medio de la bicapa lipídica, que está constituida por las colas de los fosfolípidos, y eso implica un gasto energético hasta que llega al otro lado, hasta la otra hemicapa. Es un movimiento recíproco, en el que en general un fosfolípido de una hemicapa intercambia posición con el otro. ¿Sí? No más que eso respecto de los movimientos de los fosfolípidos. Pasamos a hablar un poco de transporte de sustancias a través de las membranas. Repito, no todas las sustancias tienen la capacidad de atravesar las membranas biológicas, la membrana plasmática, y aquellas que sí lo hacen, no lo hacen de la misma forma. Y ahora vamos a ver cuáles son todas esas formas, ¿sí? Y eso tiene que ver con una propiedad de la membrana plasmática que es la permeabilidad selectiva, que consiste en regular el tránsito de sustancias a través de la misma. La membrana plasmática permite definir qué sustancias van a atravesar la célula, qué sustancias van a ingresar a la misma y cuáles van a salir de ella. Por eso acá vemos algunas flechitas de sustancias que pueden atravesarla y otras sustancias que no, ¿sí? Que es como que rebotan. Mostraría esta flechita que tiene así como un retorno. No pueden. Y vamos a dividir este tipo de tránsito de sustancias en dos tipos de transporte en primera instancia. Existe un transporte que es pasivo y un transporte que es activo. Y para poder definir estas dos categorías de transporte, vamos a tomar dos criterios. En el transporte de tipo pasivo, que es el que voy a pasar a comentar ahora en principio, las sustancias van a atravesar la membrana plasmática y ese transporte no va a implicar un gasto energético. No hay consumo de energía en el transporte pasivo. De ahí su palabra, pasivo. No implica un gasto, un costo energético, el traslado de esa sustancia desde un lado hacia el otro lado de la membrana plasmática. Y por otro lado, esa sustancia es transportada en favor de su gradiente. ¿Eso qué quiere decir? Que la sustancia va a pasar de un lado de la membrana en el cual se encuentra en mayor concentración a otro lado, al otro lado de la membrana donde está en menor concentración, ¿sí? Son esos dos criterios que se establecen. No hay gasto energético y las sustancias van a atravesar, van a transportarse en favor de su gradiente. Eso caracteriza el transporte pasivo. En contrapartida, el transporte activo que vamos a ver después, a continuación, implica un gasto energético. Hay consumo de energía y las sustancias se transportan desde un lado de la membrana en el cual están en menor concentración a otro lado donde se encuentran en mayor concentración. Van en contra de su gradiente. Recuerden ese criterio porque es importante. Bueno, ahora hablamos del transporte pasivo. Hay varias sustancias que atraviesan la membrana plasmática a través de este proceso, a través del transporte pasivo. Sin embargo, existen diferentes categorías, ¿sí? Formas de transporte pasivo, como por ejemplo la que estamos viendo en la figura de la derecha, arriba, esta en la que se presenta de un color amarillento la membrana plasmática, en la cual sustancias apolares, como el éter, que es un anestésico, como gases, como el oxígeno, el nitrógeno, incluso el agua, pueden atravesar la membrana plasmática
sin problemas, ¿sí? Abriéndose paso entre los fosfolípidos. No hay ninguna estructura que medie ese transporte. Son moléculas apolares, pequeñas. El agua es polar, sin embargo, también puede atravesar a través del transporte pasivo de esta forma la membrana plasmática. Este tipo de transporte pasivo se denomina difusión simple. El éter, gases como el oxígeno y el nitrógeno, repito, y el agua atraviesan la membrana plasmática a través de transporte activo, transporte pasivo que se conoce como difusión simple. Ninguna estructura media, ¿sí? Ese transporte. Existen otros tipos de transporte pasivo que son los que sí están mediados por estructuras, por proteínas transmembranales. Y ese que corresponde a los canales proteicos y a los transportadores proteicos o carriers. Los canales proteicos son estructuras, son proteínas transmembranales que presentan un poro central. Por eso se llaman canales, porque presentan un poro. Y van a permitir el pasaje de iones. Iones ya sean cationes con carga positiva o aniones con carga negativa. Positiva, por ejemplo, el potasio, el calcio, el sodio. Negativas, como el cloruro. Esos iones van a atravesar la membrana plasmática a través de transporte pasivo también, pero a través de lo que se conoce como difusión facilitada. No es difusión simple, es difusión facilitada. ¿Por qué? Porque implica una molécula mediadora, que en este caso es una proteína canal. Y suelen ser específicas, ¿sí? La que es para el calcio no lo es para el sodio, la que es para el sodio no lo es para el potasio. Y en ese pasaje, esa proteína canal experimenta un cambio conformacional. Y una vez que ese ion pasó desde un lado de la membrana hacia el otro, vuelve a su conformación original. Y hablé de otro tipo de mediador que forma parte del transporte pasivo, difusión facilitada, que son los carriers, ¿sí? Los carriers lo que van a hacer es transportar moléculas pequeñas como aminoácidos y monosacáridos. También se llaman proteínas transportadoras, carriers o proteínas transportadoras. Y por último existe un tipo de transporte pasivo particular, especial, que recibe el nombre de ósmosis, que es el que vemos en esta figura que estoy señalando aquí con el cursor, en el cual lo que se va a movilizar no es el soluto, que es lo que se muestra de color verde, como si fueran esferas verdes. Lo que se va a movilizar es el solvente, que es lo que se ve como si fueran círculos con líneas azules. Lo que va a movilizarse es el agua en la ósmosis. El agua va a pasar desde un lado de la membrana, en el cual hay menor concentración de soluto, hacia otro lado de la membrana donde hay mayor concentración de soluto. ¿Y qué función va a tener esta movilización del agua? Va a tener un efecto dilutorio y también corresponde a transporte pasivo. Repito, transporte pasivo está conformado por la difusión simple y la difusión facilitada, en la cual tiene implicancia las proteínas canales y las proteínas transportadoras o carriers. Y también hablamos de la ósmosis, que tiene en común todas ellas, que no implican gasto energético y que las sustancias van a atravesar la membrana en favor de su gradiente. Bien. Lucas, te interrumpo, perdóname, Sí. porque acá Agustina nos hace una pregunta que es interesante con respecto a que al agua no pasa por las acuaporinas. Sí. ¿Podés explicar eso? Es cierto, sí. El agua puede pasar a través de difusión simple, como expliqué, pero también existen unos canales específicos llamados acuaporinas, que vamos a ver un tipo de ellas, un tipo de acuaporinas en una asignatura del segundo cuatrimestre del primer año, en el cual también nosotros estamos, que está relacionado con el mecanismo de acción de la hormona antidiurética. ¿Sí? Es algo que se lleva a cabo en las células, en unas células en particular del riñón, que forman parte de los túbulos colectores.
Las acuaporinas, por lo menos las acuaporinas A2, están presentes dentro de la célula en vesículas. Las vesículas contienen en su superficie acuaporinas, que son canales que van a ser atravesados únicamente por moléculas de agua. En respuesta a esta hormona, estas vesículas internas, por ahí a lo mejor leíste si conoces acuaporinas, Agustina, se traslocan hacia la membrana plasmática, hacia la superficie de esas células, entonces quedan disponibles. Y el agua del medio externo puede ingresar dentro de esas células. Es cierto, el agua también pasa a través de canales específicos llamados acuaporinas, y lo hacen en fila india las moléculas, es como que se ponen en filita para poder atravesarlo. Ahí me puso Agustina Orsi, perfecto, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta respecto de transporte pasivo, Cris? No, acá me llegan, sí, la ósmosis es de menor concentración a mayor, pero que ya lo explicaste que no. Y alguien que no, a ver, espérate. Dice, una pregunta, ¿ningún tipo de transporte pasivo involucra gasto de energía? No entendí esa Ninguno, parte. ninguno, sí, ninguno implica gasto energético, porque eso atenta contra la definición de transporte pasivo, ¿sí? No hay gasto energético. Ahora vamos a ver dónde sí lo hay. Bien. No, el resto de las preguntas un poco repiten, recuerden lo que les decimos recién, si se han perdido parte de la explicación la pueden volver a escuchar, pero en realidad todos los procesos de transporte pasivo, ¿sí? Los ha explicado Lucas, porque si no nos detenemos demasiado y no vamos a llegar a terminar la Sí, clase. chicos, esa es la ventaja de este tipo de clases, que después la pueden volver a reproducir todas las veces que quieran. Me van a escuchar hablar todas las veces que quieran. Sí, o sea, ya queda registro de esto. Lo que no han podido tomar nota o apuntarlo, tienen otras oportunidades para volver a escucharlo. Dejemos Sí. la instancia de dudas para cosas que no se comprendan, no para cosas que no se hayan oído, ¿sí? Porque van a tener la oportunidad de volver a ver esta clase. Bueno, Sí, pasamos creo a... que sí, la que siempre queda es si el canal proteico es difusión simple, ¿sí? Que lo acabaste de explicar, si querés volverlo a repetir, porque varias veces Sí, sí, preguntan se eso. pregunta. El canal proteico no es difusión simple, es difusión facilitada. ¿Por qué? Porque implica una estructura. La sustancia no se abre paso por sí sola a través de la membrana, ¿sí? Implica una de las proteínas transmembranales, que son las proteínas canales, y tanto proteínas canales como proteínas transportadoras, que respectivamente permiten el paso de iones y moléculas pequeñas como aminoácidos y monosacáridos, es difusión facilitada, no difusión simple. Bien, Gracias, continuamos. Lucas. No, gracias a vos, Cris. Transporte activo. El transporte activo está caracterizado porque implica gasto energético, implica consumo de energía a partir de esta moneda de intercambio energético que es el ATP, la adenosina trifosfato, que van a escuchar, van a oír hablar de ella en muchas clases de aquí en adelante. Y otra cosa que también lo caracteriza es que la sustancia es transportada en contra de su gradiente. Es decir, que pasa desde un lado de la membrana en el cual se encuentra en menor concentración hacia el otro lado donde se encuentra en mayor concentración. ¿Mm? Eso es lo que caracteriza. Lo contrario del transporte pasivo, caracteriza el transporte activo. Y existen proteínas transmembranales que reciben el nombre de bombas. Lo que estamos viendo ilustrado aquí es la bomba sodio-potasio, que va a transportar 3 iones sodio desde el interior de la célula hacia el exterior y va a incorporar dentro de la célula 2 iones, 2 cationes potasio que están en el exterior, los va a incorporar dentro de la célula, ¿sí? Al lado citoplasmático. Eso caracteriza el transporte activo. Cuando un ion atraviesa la membrana plasmática a través de transporte activo en una dirección se denomina uniporte. Cuando son dos los iones
que van a atravesar la membrana plasmática y lo hacen en el mismo sentido, ese proceso recibe el nombre de cotransporte. Y cuando son dos los iones, pero lo hacen en sentido inverso, se denomina antiporte. Bueno, la pilita acá estaría indicando de que hay consumo de energía, ¿sí? Seguimos hablando de tránsito de sustancia a través de las membranas y ahora vamos a hablar de dos conceptos, la endocitosis y la exocitosis. La endocitosis supone la incorporación de material foráneo que está por fuera de la célula hacia el interior de la misma. En eso consiste la endocitosis. Y la endocitosis la podemos clasificar en dos categorías, la fagocitosis y la pinocitosis. La fagocitosis es la incorporación de material foráneo sólido, como se observa en esta figura. Esta y esta, en estas dos. Estas imágenes corresponden a fagocitosis, porque se está internalizando, incorporando material foráneo sólido. ¿Cómo toma lugar la fagocitosis? Hoy habíamos hablado de fagocitosis, de cuando una célula puede fagocitar a otra célula, porque ese material foráneo puede ser otro organismo, puede ser otra célula, ¿sí? Lo que ocurre es que ese material o esa célula toma contacto con la membrana plasmática de la célula que va a llevar adelante este proceso de fagocitosis. Toma contacto y comienza a formarse un huequito, una especie de hoyo en esa membrana plasmática. Se hunde. Se hunde al punto en el que ambos extremos de la membrana plasmática, que se conforma por esa depresión, se unen, se fusionan y finalmente esa membrana plasmática se estrangula y forma una vesícula que ingresa dentro de la célula con ese material que se fagocitó. Y esa vesícula recibe el nombre de fagosoma. Posteriormente, ese material foráneo sólido que está dentro del fagosoma puede ser digerido por enzimas que forman parte de una organela, que vamos a ver a continuación, que se denomina lisosoma, ¿sí? En eso consiste la fagocitosis. Por otro lado, si el material que quiere incorporarse dentro de la célula, ¿sí?, a través del proceso de endocitosis, es líquido, ese proceso se va a llamar pinocitosis. Durante la pinocitosis, microgotas, pequeñas gotas que están en el lado externo de la célula y que quieren ser internalizadas, van a tomar contacto con la membrana plasmática. Lo mismo va a ocurrir que lo que ocurrió con la fagocitosis, va a formarse una especie de depresión en la cual finalmente los extremos, ¿sí?, de ese hoyo van a fusionarse y va a estrangularse la membrana plasmática y va a formar una vesícula con ese líquido que se incorporó dentro de la célula. Pero esta vesícula no recibe el nombre de fagosoma, recibe el nombre de vesícula pinocítica. El líquido contenido dentro de la vesícula pinocítica va a egresar y va a empezar a formar parte del citoplasma, con lo cual esta vesícula pinocítica va a comenzar a reducir su tamaño, va a achicarse, digamos. Estos dos procesos, fagocitosis y pinocitosis, forman parte de lo que es la endocitosis. Endo significa dentro, recuerden eso. Lucas, Lado, antes de que sigas, después podrás decir si la endocitosis y la exocitosis requieren de energía o no. Si requieren de energía, sí, requieren de energía. Sí. No podemos decir que es transporte activo. Requieren de energía, pero no se dice que es transporte activo, porque no son sustancias, sino que es material foráneo, ¿sí? Son cosas complejas, son partículas. Por eso no lo incluí dentro de esta, no está incluido dentro de esta filmina, porque no son iones o moléculas, sino que es material foráneo. Implica gasto energético. Está muy, muy bien la pregunta, muy buena la pregunta, sí. Para la célula supone un gasto de energía, un consumo de ATP, poder internalizar ese tipo de material, ya sea sólido o sea líquido. ¿Qué es el material foráneo? Pusieron ahí foráneo, material que está por fuera de la célula, así que es ajeno a la célula.
Bueno, y por otro lado tenemos el proceso de exocitosis, que es inverso, en el cual la célula va a eliminar una sustancia, la va a transferir de su medio interno hacia su medio externo. En principio, digamos que esa sustancia está confinada en una vesícula dentro de la célula. Lo que va a hacer esa vesícula es aproximarse hacia la cara citosólica de la membrana plasmática y va a fusionarse con la misma. Al fusionarse, va a volcar el contenido, va a abrirse a permitir volcar ese contenido hacia el exterior, que es lo que está ocurriendo acá. Acá la vesícula se aproximó, se fusionó y finalmente liberó ese contenido, lo volcó hacia el exterior. Y hay algo importante acá que quiero mencionar, que es que la endocitosis, ya sea fagocitosis o pinocitosis, es un proceso que reduce la superficie celular, porque va a consumirse membrana plasmática para formar las vesículas que van a ingresar dentro de la célula, ¿sí? Va a reducir la superficie celular. Por otro lado, la exocitosis, en el cual hay fusión de vesículas que estaban previamente en el interior, bueno, la vesícula está en el interior, ¿sí? Y se fusionan con la membrana plasmática, van a restaurar la superficie de la célula, van a incrementar la superficie celular. Y esto respecto de endocitosis y exocitosis. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bueno, seguimos. Vamos a hablar un poco sobre... Sí, Perdóname, porque sigue la pregunta esta de si es activo o pasivo. Dice en el PDF que está en el campus, endocitosis y fagocitosis tiene título de transporte activo. Y si sí, el profesor acaba de decir que no es activo, no es cierto. Te acaba de decir que requiere energía de ATP, pero que no lo incluimos dentro de la clasificación de transporte activo primario o secundario. Eso es como otro tipo de transporte, la endocitosis y la exocitosis, pero ambos requieren de energía, ¿no? ¿Es así, Lucas? sí, requiere energía. Eso sí, de eso no cabe duda. Requiere consumo de energía, sí. Y hay consumo de ATP. Bien, 5 minutos ahí leí de descanso, pero bueno, tenemos que seguir porque todavía queda un poco más y para las 10 tenemos que finalizar, ¿sí? Así que continuamos. Bueno, vamos a hablar un poco de la estructura de la célula eucariota animal. ¿Qué observamos acá? Bueno, algunas de las organelas típicas que vamos a describir en cuanto a estructura y función. Vemos el presente, el núcleo. Vemos también el retículo endoplásmico rugoso, retículo endoplásmico liso, el aparato de Golgi, los centríolos, vesículas lisosómicas, la presencia también de mitocondrias, y también vemos alguna especie como de rayos en algunas partes que son componentes del citoesqueleto. Todas estas organelas las vamos a describir en cuanto a forma y función. Bueno, acá para contrastar un poco la célula eucariota vegetal, que tiene 3 diferencias bastante groseras respecto de la célula eucariota animal. Es que presenta una vacuola central en la cual se acumulan líquidos y gases y se llevan a cabo en su interior diferentes reacciones específicas que tienen que ver con las enzimas que contiene la vacuola y que tiene un tamaño tan grande que desplaza el núcleo hacia un costado de la célula, cosa que no ocurre con la célula animal, donde el núcleo en general es central en la célula. En la célula vegetal no. La vacuola ocupa un volumen tan grande dentro de la célula que desplaza el núcleo hacia un costadito. Una de las organelas que es típica de la célula eucariota vegetal es el cloroplasto, y que no está presente en la célula eucariota animal. El cloroplasto es una organela que participa del proceso de fotosíntesis, en el cual los organismos vegetales tienen la capacidad de transformar la energía lumínica en energía química, ¿sí? Y otra característica es que las células eucariotas vegetales presentan pared celular, una pared celular que les otorga una forma poliédrica que está constituida por celulosa.
De eso carece la célula eucariota animal. Pero la célula eucariota animal presenta otro tipo de organelas, como lo son los centríolos y también los lisosomas, que son propios de esta célula. Vamos a clasificar las organelas, ¿sí? Casi como todo en biología lo podemos clasificar, pero siempre insisto y digo lo mismo. Al momento de clasificar tenemos que conocer bajo qué criterio nosotros estamos efectuando esta clasificación, estamos agrupando y generando categorías, ¿sí? Vamos a discriminar las organelas en organelas membranosas y organelas no membranosas. ¿De qué depende esta clasificación? Que las organelas membranosas van a estar conformadas por membrana, ¿sí? Por una membrana biológica, de una composición similar al de la membrana plasmática. Y por otro lado tenemos las organelas no membranosas que carecen de esta membrana. Dentro de las organelas membranosas encontramos a las mitocondrias, a los lisosomas, a los peroxisomas, vesículas de transporte y también al sistema de endomembranas, que está conformado por tres estructuras. El retículo endoplásmico o endoplasmático, es lo mismo, ¿sí? Esa palabra, retículo endoplásmico o endoplasmático rugoso, retículo endoplásmico o endoplasmático liso y el aparato de Golgi. Y por otro lado tenemos organelas no membranosas, los centríolos y los ribosomas. Y faltaría incluir acá los diferentes componentes del citoesqueleto. Bueno, sí, como seguramente sospechan, vamos a hablar de todas estas. No termino aquí la clase. Pasamos a hablar un poco de los retículos endoplásmicos. Bueno, los retículos endoplásmicos reciben este nombre que significa pequeño laberinto dentro de la célula. Y si bien son dos, están comunicados físicamente. El retículo endoplásmico consiste en un conjunto de sáculos aplanados que reciben el nombre de cisternas individualmente. Existe un espacio interior dentro de estos retículos que recibe el nombre de luz del retículo endoplásmico, que puede ser luz del retículo endoplásmico rugoso, si estamos en ese, o luz del retículo endoplásmico liso, si estamos dentro de ese, del retículo endoplásmico liso. Y están comunicados, repito, físicamente, están en contacto. El retículo endoplásmico rugoso recibe ese nombre ya que a partir de microfotografías en el microscopio electrónico de barrido, se observa una apariencia rugosa en su superficie que está dada por la presencia de ribosomas en la superficie de esta retícula. Les anticipo que los ribosomas son estructuras que están especializadas en la síntesis proteica. El retículo endoplásmico rugoso es próximo al núcleo. Está en contacto con la envoltura nuclear, de hecho. Siempre, 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 always. Eso tienen que tenerlo en cuenta. De los dos es el retículo endoplásmico rugoso el que está en proximidad con el núcleo y de hecho toma contacto con la envoltura nuclear. Y recibe ese nombre porque tiene en su superficie ribosomas. ¿Qué función desempeña el retículo endoplásmico rugoso? Una vez que esos ribosomas sintetizan las proteínas, esas proteínas ingresan dentro de la luz del retículo endoplásmico rugoso a través de poros. Una vez que esas proteínas ingresaron dentro de la luz del retículo endoplásmico rugoso a través del poro, son modificadas. ¿Por qué? Porque las proteínas que fueron sintetizadas, ¿sí?, a partir de un proceso que van a ver en el próximo seminario, que es la traducción, en el cual a partir de una molécula de ARN mensajero se sintetizan proteínas. Esas proteínas pueden sufrir lo que se conoce como modificaciones post-traduccionales, que ocurren después del proceso de traducción. ¿Dónde toman lugar esas modificaciones post-traduccionales? Dentro del retículo endoplásmico rugoso. ¿Y cuáles son esas modificaciones? A veces a las proteínas se le incorpora un azúcar, con lo cual se forma una glucoproteína, o se le incorpora una porción lipídica, ¿sí?, un lípido, con lo cual se conforma una lipoproteína. Pueden ser clivadas, pueden unirse, ¿sí? Así que sufren modificaciones dentro del retículo endoplásmico rugoso.
Y por otro lado tenemos el retículo endoplásmico liso, que es el que toma contacto, está en comunicación física con el retículo endoplásmico rugoso, pero está un poco más alejado del núcleo. Está más próximo, digamos, a la membrana plasmática. En él se van a llevar a cabo diferentes y funciones. Por ejemplo, parte de las membranas biológicas y la membrana plasmática ocurre dentro del retículo endoplásmico liso. Ahí es donde se sintetizan los componentes para poder formar membrana plasmática de nuevo, nueva. Lucas, perdón Lucas, pero se te cortó la voz en algún momento, así que podrás volver a repetir esta última partecita. Bien, Cris, ¿me podés confirmar a partir de cuándo se cortó, más o menos? Nada, unos 3 minutitos, nada, empecé a hablar del retículo, no, la verdad que no me acuerdo, a partir del retículo liso, me dicen acá los chicos. Ah, perfecto, muchas Porque gracias. estaba Muchas contestando. gracias. Ah, poquito, bueno, poquito. El retículo endoplásmico liso está en comunicación física con el retículo endoplásmico rugoso, está un poco más alejado del núcleo, está más próximo a la membrana plasmática, digamos. Y en él ocurren diferentes procesos, llevan adelante diferentes funciones. Una de las más importantes es la síntesis de lípidos, síntesis de colesterol, el colesterol que hablamos anteriormente, para poder formar hormonas esteroideas, así como también la síntesis de fosfolípidos para poder formar las membranas biológicas, la membrana plasmática. Para poder generar membrana nueva, membrana de novo, se necesita sintetizar fosfolípidos. ¿Dónde es que se sintetizan? Bueno, dentro del retículo endoplásmico liso, en su luz. También el retículo endoplásmico actúa como reservorio de algunos iones, principalmente el calcio, y eso es muy importante y lo vamos a ver también dentro de la asignatura en el proceso de contracción muscular. Cuando veamos fisiología de la contracción muscular, vamos a hablar del retículo sarcoplásmico. Ese nombre recibe el retículo endoplásmico liso de las fibras musculares, ¿sí? Así que también desempeña la función de almacenamiento de calcio. En él también se da la descomposición del glucógeno para poder formar glucosa. Por ejemplo, en los hepatocitos, que forman parte del parénquima hepático del hígado, se lleva a cabo en el retículo endoplásmico liso de los hepatocitos la descomposición del glucógeno. Proceso que también vamos a ver pero vamos a ver en el segundo cuatrimestre en la primera clase de ARTI 2, en un proceso que se conoce como glucógenolisis, para poder mantener los niveles de glucosa en sangre, ¿sí? Y otra función importante que se lleva a cabo en el retículo endoplásmico liso es la detoxificación de la célula. Es la organela detoxificadora, porque en ella ocurre la degradación de carcinógenos, de anfetaminas, alcohol, barbitúricos, pesticidas. Es la organela detoxificadora de la célula. ¿Mm? Todas esas funciones lleva adelante el retículo endoplásmico liso. Y a su vez, estas estructuras recuerden que forman parte del sistema de endomembrana. Seguimos. El aparato de Golgi también es una organela membranosa y también forma parte del sistema de endomembranas. Es una organela que funcionalmente está en contacto tanto con el retículo endoplásmico rugoso como con el liso. Y presenta 3 porciones. Una porción denominada, o regiones, digamos, una región denominada región cis, que está en proximidad con el núcleo, una región media, que recibe ese nombre porque está en medio de la cis y en medio de la tercera región, que es la trans. La región trans está en proximidad con la cara citosólica de la membrana plasmática, ¿sí? Con la membrana plasmática. Repito, sigan mi cursor. Región cis, región media, región trans. Vamos a ver qué ocurre en cada una de ellas. Las proteínas que fueron sintetizadas por los ribosomas adheridos en el retículo endoplásmico rugoso y que ingresaron por un poro dentro de su luz y fueron modificadas, posteriormente son enviadas hacia la cara cis del aparato de Golgi
a través de vesículas. Se empaquetan en vesículas y a partir de un proceso que se llama gemación, esa vesícula es transportada hasta la cara cis del aparato de Golgi, que las recepciona. Una vez que esas vesículas se fusionan con la cara cis del aparato de Golgi, ingresan dentro de este aparato, ingresan dentro de esta organela. Y hay enzimas específicas que se encargan de modificar esas proteínas para que puedan cumplir con su función, ¿sí? Y puedan arribar a su destino, ¿sí? Ya sea que sean una enzima, o que sean una hormona, o que sea una proteína estructural. Bueno, dependerá de qué función va a cumplir esa proteína, el tipo de modificación que va a ocurrir dentro del aparato de Golgi. Y esas proteínas van avanzando, ¿sí? Van a pasar a la región media y finalmente van a llegar a la región trans, donde van a ser empaquetadas nuevamente en vesículas y pueden seguir otros destinos. Pueden almacenarse en el citoplasma, como pueden fusionarse con un lisosoma y degradarse, como también puede esa vesícula ser traslocada hasta fusionarse con la membrana plasmática. Y fíjense qué ocurre aquí. Este es el proceso de exocitosis que vimos anteriormente. Un contenido de la célula está siendo eliminado, está siendo vertido hacia el exterior. Esta es la exocitosis, ¿sí? Vamos a hablar también de los lisosomas como vesículas que forman parte de las organelas membranosas. Los lisosomas había anticipado yo que son organelas que son típicas de la célula eucariota animal. Estas vesículas contienen en su interior alrededor de 40 tipos de enzimas degradativas diferentes, ¿sí? Denominadas proteasas, y que reciben el nombre de hidrolasas ácidas. Las enzimas proteasas que están localizadas dentro de los lisosomas, que son más de 40 tipos de enzimas diferentes, reciben el nombre de hidrolasas ácidas. ¿Cómo se conforman los lisosomas? Bueno, tenemos que hablar un poco de la vesícula y un poco de las enzimas que están en su interior, porque básicamente esos son los componentes de un lisosoma. Las enzimas que tienen en su interior son proteínas, y como toda proteína, recuerden, son sintetizadas por los ribosomas. Van a ser sintetizadas por los ribosomas que están adheridos al retículo endoplásmico rugoso. Van a sintetizarse, en principio, esas enzimas. Van a ingresar a la luz del retículo endoplásmico rugoso a través de los poros y van a ser modificadas. Van a ser empaquetadas y confinadas en vesículas, y previamente a eso, en la luz del retículo endoplásmico rugoso, van a ser marcadas, algo así como etiquetadas, con un glúcido. Se le va a incorporar un azúcar a esas enzimas. ¿Qué función tiene incorporar un azúcar a estas enzimas? Que de esa forma se las marca, se las etiqueta, las células las rotula y le indica así al aparato de Golgi, que las va a recibir en su cara cis, para que interprete que van a formar parte de los lisosomas y que no tienen que seguir otro destino, ¿sí? Yo se los hago tipo así como un cuentito. Esa glicosilación de las proteínas en el retículo endoplásmico rugoso permite poder clasificarlas como enzimas lisosómicas y que no sigan otro destino, que no sean eliminadas de la célula ni posteriormente degradadas, que sean marcadas como enzimas lisosómicas, como una de esa batería de 40 enzimas lisosómicas, ¿sí? Así que van a llegar a la cara cis del aparato de Golgi, van a pasar por la región media, van a pasar por la región trans, donde van a ser empaquetadas en una vesícula. Y ahí finalmente se conformó un lisosoma primario. Los lisosomas que se desprenden por la gemación de la cara trans del aparato de Golgi se denominan lisosomas primarios. Puede ocurrir que material foráneo del exterior se ha internalizado a través del proceso de endocitosis, ¿sí? Material sólido foráneo ingresa a la célula a partir del proceso de endocitosis, que implica gasto energético, como dijimos anteriormente, y se forma un fagosoma. Para poder degradar ese material foráneo,
se necesitan enzimas, proteasas. ¿Quién tiene esas enzimas proteasas? El lisosoma. Entonces, a ese fagosoma se va a fusionar un lisosoma y va a formar lo que se conoce, aquí lo estoy mostrando con el cursor, un lisosoma secundario, que consiste en un fagosoma que se fusionó con un lisosoma primario. Y esas enzimas proteolíticas, esas hidrolasas ácidas, van a tomar contacto con el material foráneo para degradarlo. Ese es un lisosoma secundario. ¿Qué otra función cumplen los lisosomas? No solamente degradar material foráneo. Cuando las organelas, algunas organelas dejan de cumplir su función o están envejecidas, los lisosomas se fusionan con esas organelas para poder degradarla. Cuando ocurre también el proceso de muerte celular programada, que van a ver en el próximo seminario, y la célula muere, para poder degradar todos los componentes de esa célula que está muriendo, los lisosomas van a volcar su contenido hacia el citoplasma, para poder acabar con la vida de esa célula y degradar todos sus componentes. Hay algunos problemas, algunas enfermedades que tienen que ver con la disfuncionalidad de los lisosomas. Por ejemplo, la enfermedad infantil de Tay-Sachs, en la cual los lisosomas, que forman parte de las neuronas, carecen de enzimas proteasas, hidrolasas ácidas, que degraden lípidos. Entonces los lípidos se acumulan en las neuronas de una forma desmedida, desmesurada y perjudicial, ¿sí? Que caracteriza a esa enfermedad. ¿Hasta acá alguna duda, Cris? No, no han llegado dudas. Bueno, seguimos Acá, un poco perdón, más. Lucas, ¿me escuchás? Te escucho, Valeria. Acá Valentín pregunta por la parte de preguntas y respuestas si posterior al aparato de Golgi se forman estos lisosomas. Dice él. Claro, yo lo que hice fue hacer un recorrido de cómo se constituye un lisosoma. Recuerden que el lisosoma presenta dos componentes, lo que sería la vesícula en sí, esa bicapa lipídica que forma esa membrana vesicular, y por otro lado las enzimas que están en su interior. Y se necesita del aparato de Golgi para que se desprenda por gemación esa vesícula que envuelve, que rodea, que contiene esa batería de enzimas. No sé si esa era la pregunta, pero sí se necesita del aparato de Golgi para formar lisosomas. Sí, yo creo que ahí quedó perfecto, gracias. No, gracias a vos. Bueno, pasamos ahora a hablar de las mitocondrias. Bueno, las mitocondrias son también muy complejas, pero vamos a tratar de hacer mención solamente de lo que nos interesa que ustedes sepan, ¿sí? En este punto al menos. Las mitocondrias también son organelas membranosas y se dicen que son las usinas energéticas de la célula, porque la mayor parte del ATP que se utiliza como moneda de intercambio energético para poder llevar adelante muchas funciones se sintetiza aquí, en esta organela, en las mitocondrias, la mayor parte, ¿sí? La que no es por fermentación se sintetiza aquí. Es casi la totalidad, digamos, por lo menos en nosotros, en el organismo humano, que es lo que nos está interesando en este momento. Eso lo vamos a ver con mayor detalle en ARPI 2, también en una de las primeras clases. ¿Cómo es la estructura de la mitocondria? Es una organela que está formada por dos membranas, una membrana interna y una membrana externa. La membrana externa es muy permeable a una gran cantidad de sustancias. Sin embargo, la membrana interna regula estrictamente el paso de sustancias hacia el interior de la organela, hacia una región más profunda. Esa es una de las diferencias que presentan estas dos membranas. La externa es más permeable que la interna. Y por otro lado también existe una diferencia respecto de la superficie, porque la membrana interna presenta una superficie mucho mayor a la membrana externa. Si bien está dentro, su superficie es mayor. ¿Por qué? Porque genera repliegues que se internalizan dentro de lo que se conoce como matriz mitocondrial y forman estas estructuras que se denominan crestas mitocondriales. Recuerden, dos diferencias entre estas membranas. La externa es más permeable y presenta menor superficie. La interna es menos permeable, pero su superficie es mayor. Y existen dos compartimentos.
un compartimento intermembrana, que es el que está comprendido, el espacio que está comprendido entre ambas membranas, y después la matriz mitocondrial, ¿sí? Ese compartimento denominado matriz que está dentro de la membrana interna. Y aquí ocurren tres procesos importantes que forman parte de la degradación de la glucosa para poder obtener energía química para poder producir ATP, que es el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa. No más sobre la mitocondria en este punto, ¿sí? Es esto lo que nos interesa saber sobre la misma. Bueno, y que está presente en... A ver, en biología no está bien decir todo o nada, pero podemos decir que está virtualmente presente en todas las células, ¿sí? Animales eucariotas. No digo todas, digo casi todas. Están presentes en un gran número, están distribuidas en el citoplasma, no en una zona preferencial, ¿sí? En general también vuelvo a decir en general, porque, por ejemplo, en el espermatozoide sí están en una región específica, ¿sí? Las mitocondrias. Seguimos, y ahora pasamos a organelas no membranosas. Abandonamos las organelas membranosas, pasamos a las no membranosas. Voy a hablar un poco sobre los centríolos que había anticipado, que son estructuras que forman parte de la célula animal. Los centríolos los podemos definir como unos tubos cortos que están formados por tripletes, por 9 tripletes en forma de anillo unidos a una estructura central a modo de raquis. ¿Qué es lo que se puede ver bien en esta figura? ¿Sí? 9 tripletes de una proteína, 9 tripletes de microtúbulos. 9 tripletes de microtúbulos dispuestos en forma de anillo rodeando un eje central o raquis. Se presentan como una pareja los centríolos, ¿sí? Es decir que son un par de centríolos en la célula animal. Y que en las primeras etapas de la división celular van a replicarse y van a disponerse en dos polos para formar el uso mitótico. Tienen una función importante en lo que es la división celular, pero también actúan como un centro organizador de los microtúbulos que forman parte del citoesqueleto. Es decir, que también van a condicionar la arquitectura celular, van a definir la forma que tome la célula. Se dice que su disposición es 9+0. Ya hablamos un poco de los ribosomas. Los ribosomas también son organelas no membranosas que llevan adelante la función de síntesis proteica. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí en esta imagen de la derecha? Estamos viendo un ribosoma que está constituido por, todos los ribosomas están conformados por dos porciones, dos subunidades. Una subunidad mayor, que es esta superior, que recibe el nombre de 50S, y una subunidad menor que recibe el nombre de 30S. A partir de una molécula de ARN mensajero, es que los ribosomas pueden comenzar a sintetizar un polipéptido, ya que presentan proteínas y dentro de esas proteínas presentan enzimas que participan del enlace peptídico para poder unir los aminoácidos, algo que van a ver con mayor detalle en el siguiente seminario. Y por otro lado, los ribosomas presentan ARN de tipo ribosómico, que es sintetizado en el nucleolo o en los nucleolos. Y en la imagen de la izquierda lo que se ve es una estructura conocida como polirribosoma, en el cual varios ribosomas van a asociarse a una única molécula de ARN mensajero para sintetizar la misma proteína. ¿Cuándo ocurren este tipo de conformaciones, los polirribosomas, en los cuales muchos ribosomas se unen a una única molécula de ARN mensajero? Porque acá en la imagen de la derecha estamos viendo uno solo que se vincula a un ARN mensajero. Sin embargo, acá en el polirribosoma estamos viendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Por qué ocurre esto? Y bueno, los polirribosomas son estructuras que toman lugar cuando existe una elevada demanda para la síntesis de una proteína.
Cuando la célula tiene que producir una elevada cantidad de una proteína determinada en un tiempo reducido, en un plazo corto, es que se forman estas estructuras, ¿sí? Pasamos a la última estructura, que es el citoesqueleto. También es una organela no membranosa, podemos citarla. Y el citoesqueleto es un armazón que se presenta como una red intrincada y densa de fibras proteicas y que permiten darle a las células forma, es decir, que condiciona su morfología, su arquitectura, permite también el desplazamiento de organelas en su interior, también permite formar estructuras locomotoras como los flagelos, pseudópodos, también la formación de cilios, y también estabilizar y fijar la posición de determinadas organelas en lugares preferenciales dentro de la célula. El citoesqueleto está conformado por 3 elementos: los filamentos de actina o microfilamentos, los filamentos intermedios y los microtúbulos. Y se los cité en lo que sería incremento en su diámetro, pues ya que estos 3 elementos presentan un diámetro diferente y eso condiciona la función que van a tener, ¿sí? Los más finos son los microfilamentos, por eso reciben ese nombre, o filamentos de actina, que están conformados por una proteína globular llamada actina. ¿Mm? ¿Cómo van a formarse los microfilamentos? Van a formarse a partir de 2 cadenas que se van a entrelazar como si fueran un collar de perlas. Los microfilamentos no pueden contraerse, pero sí rápidamente pueden ensamblarse y desensamblarse por el agregado o remoción de esta proteína, ¿sí? De la actina. ¿Y qué función van a desempeñar los microfilamentos? Bueno, van a poder dirigir, ¿sí? Condicionar la estructura, la arquitectura, la morfología de la célula. Y también van a poder formar especializaciones de membrana como son las microvellosidades o los estereocilios. Por otro lado, habíamos hablado de filamentos intermedios, que tienen forma de bastones y le otorgan a la célula una mayor resistencia, ¿sí? al estrés mecánico. Son bastones de refuerzo y que tienen por principal función fijar y estabilizar en una posición determinada diferentes organelas, principalmente el núcleo, ¿sí? El núcleo en las células eucariotas mantiene la posición que le es propia debido a que los filamentos intermedios forman una jaula, una red, ¿sí? Y permiten mantenerlo medianamente en una posición estable. El núcleo no está flotando y dando vueltas y moviéndose de un lado hacia el otro, sino que en el citoplasma el citoesqueleto abarca todas las zonas, ¿sí? Eso tienen que tenerlo en cuenta, porque acá es como que se ve que está todo como una gelatina, está flotando, sin embargo, el citoesqueleto dirige mucho el tránsito y el transporte de las organelas. Y por otro lado tenemos los microtúbulos, que están formados por 2 proteínas, la alfa-tubulina y la beta-tubulina. También pueden ensamblarse y desensamblarse para formar microtúbulos de mayor o de menor tamaño. Forman parte de estructuras como los flagelos, como los cilios, los microtúbulos, y también actúan como rieles transportadores para poder movilizar las diferentes organelas. Van a leer seguramente en la bibliografía que existen 2 tipos de proteínas en el citoesqueleto: las proteínas reguladoras y las proteínas motoras. Las motoras son las que permiten el transporte y tránsito de organelas, de sustancias dentro de las células, ¿sí? De organelas, digamos, ¿sí? Y por otro lado tenemos las proteínas reguladoras, que son las que permiten ese ensamblaje y desensamblaje rápido y conformar los elementos que determinan la arquitectura y posición de las organelas dentro de la célula. Bueno, y finalizamos con esta diapositiva que dice: somos simplemente una raza avanzada de monos en un planeta menor, de una estrella muy promedio, pero podemos entender el universo y eso es lo que nos hace especiales. Es una frase de Stephen Hawking
No sé muy bien qué tiene que ver con la célula, pero bueno, está en la presentación y es cierta. Mucho contenido, ¿no? Sí, mucho contenido, muchos conceptos nuevos para ellos, así que la recomendación, como siempre, es volver a escuchar la clase, ¿sí? Leer, obviamente, de la bibliografía que vos ya dijiste al principio. Acá me están preguntando, ya está mencionada al principio de la exposición. Y profe, hoy estoy subiendo el video. Bueno, el video va a ser subido a la brevedad posible. Recuerden que siempre hay que esperar a que se pueda bajar desde la nube y después se sube, ¿no? Ahí me están poniendo excelente Eh, exposición, muchas gracias chicos, gracias. sí. Traté de ser lo más claro posible y poder tratar de incluir todos estos conceptos y contenidos dentro del plazo de lo que es la clase. Pero bueno, estoy muy contento de formar parte de la cátedra y acompañarlo también en el aprendizaje de estos contenidos. Muchas gracias, porque estoy viendo ahí palabras muy lindas. Cris, disculpa que te interrumpí. No, perfecto, sí, sí, realmente sí, muy clara la clase, sobre todo por lo que estamos diciendo, porque explicaste un montón de conceptos, así que sí, muy buena, muy buena. Bueno, nos vemos en la siguiente clase, que sería el martes a las 8 de la mañana, donde vamos a ver célula 2, ¿sí? Donde vamos a ver todo lo que corresponde a núcleo, síntesis de proteínas, bueno, y algo más que lo va a dar Valeria, que nos está acompañando acá, Valeria Gabanelli. Ella va a estar a cargo de esa clase, Hola. así que bueno, ahí está Valeria, ahí la estamos viendo. Hola a Eh, todos. Así que bueno, después nos harán llegar todas sus preguntas por la wiki, ¿m? Para la siguiente clase. Bueno, los dejamos. Muchas gracias a todos, gracias por las preguntas, ¿sí? Gracias por la paciencia también a veces no podemos contestar todas las preguntas a la medida que lo van haciendo, tratamos de hacerlo, pero es un poco complejo. Así que bueno, muchas gracias a todos. Bien, gracias chicos. Cris, También, finalizo la reunión sin más. ¿Cómo es el sí. registro de la clase de hoy? Yo ya la estoy grabando, así que listo, queda grabada en la nube y hay que esperar a que después se baje. Así Ah, que está ya, bien, yo abandono el evento, no cierro la sesión, listo. listo. Sí. Bueno, gracias Lucas, hasta luego. No, gracias a Chao. ustedes. Hasta luego. Chao.